Unos como noticia, otros como especulación, en el tema de la brecha cambiaria que se está produciendo en este momento entre la cotización oficial del dólar por el Banco Central de Venezuela y el llamado dólar paralelo. Mientras que en la Asamblea Nacional se sanciona la ley de endeudamiento complementario para el ejercicio fiscal 2024 y se comienza la discusión de la ley de presupuesto y ley de endeudamiento para el 2025. De este tema vamos a conversar con un buen amigo. Se trata de Luis Enrique Gabazú, economista e investigador en ciencias sociales. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Muchas gracias por atender nuestra invitación. Muy buenos días, Esther. Un saludo para ti y para la prestigiosa audiencia de Unión Radio. Gracias a ustedes por la invitación. Quisiera que nos comentaras cómo ves primero la brecha, por qué se está produciendo esta brecha entre el cambio llamado paralelo no oficial para otros calificado como dólar criminal y de la tasa que establece el Banco Central de Venezuela. Sí, Esther, se ha venido observando este fenómeno de algunos meses para acá con mucha fuerza desde un poco antes de las elecciones presidenciales, de las elecciones del 28 de julio. Bueno, y se ha mantenido la tendencia, ¿no? Allí pudieran estar incidiendo algunos factores, ¿no? Recuerda que la economía venezolana se ha venido recuperando en su ritmo de actividad económica y en el crecimiento del Producto Interno Bruto con bastante fuerza a lo largo de los últimos tiempos. Entonces, evidentemente eso determina una presión de demanda importante donde el poder adquisitivo aumenta y la presión para aumentar las importaciones también incide, porque recuerda que acá la mayoría de los bienes de consumo final, excepto los más básicos, son o importados directamente como bienes de consumo final o, digamos, hay que hacer importaciones de materias primas intermedias para producirlos o manufacturarlos acá. Entonces, eso evidentemente determina una presión sobre el mercado cambiario de demanda que evidentemente no se apareja de un crecimiento con la misma velocidad o con el mismo ritmo de la oferta de divisas, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un primer factor, el solo hecho de que aumente la actividad económica en el país, comience a recuperarse la economía, pues eso impacta en una recuperación de la demanda y eso va a ejercer una presión de demanda sobre las divisas que debe ir aparejada de un incremento en la oferta para ir manteniendo equilibrado el tipo de cambio. Si no ocurre esto, pues evidentemente la presión hacia la depreciación de la moneda va a ser significativa, ¿no? Entonces, Ahora, pero también Luis tenemos, sí, Enrique, dime, adelante. en espacios que compartimos de diálogo, de debate sobre los temas económicos, tú has manifestado en varias ocasiones que hay una motivaciones políticas, pero es solo política la motivación para que se produzca esta presión sobre la tasa de cambio. Tú has mencionado algunos aspectos más económicos, por decirlo así, que tiene que ver con el tema de las importaciones, pero ¿es suficiente eso para presionar, como lo estamos viendo, al alza el tipo de cambio? Bueno, fíjate, Esther, sí existe evidentemente un componente político muy importante de guerra económica que está incidiendo acá, pero yo quisiera mencionarte los factores, digamos, económicos para poder comprender un poco la película completa, ¿no? Te decía que el aumento de la demanda por incremento de la actividad económica es un factor que impacta, ¿no? También no debemos olvidar que Venezuela, buena parte de la población, sobre todo jóvenes, también se han venido ayudando mucho con toda la actividad criptofinanciera y toda esa inestabilidad que ha ocurrido en el mundo de las criptomonedas a lo largo de los últimos 2 años, más el impacto negativo que tuvo pues digamos, la estafa PDVSA P-Cripto y la muerte del Petro, pues obviamente incidió también en que los ingresos por
digamos, los beneficios que obtiene esa parte de la población por la actividad criptofinanciera se haya visto también mermada, ¿no? Te menciono ahora otro factor también, un tercer factor, que es el tema de las remesas. Recuérdate que Venezuela tiene un importante ingreso de divisas vía remesas de los últimos años para acá, a raíz de la tremenda crisis económica que hemos sufrido. Y obviamente la situación de recesión en los Estados Unidos y en otros países del mundo, una digamos, disminución de la actividad económica en esos países y las dificultades que tienen los inmigrantes para mantener el ritmo de generación de ingresos que tenían anteriormente, pues eso también impacta en una disminución de la afluencia de remesas probablemente acá en Venezuela, ¿no? Entonces, si a eso lo aparejas de una insuficiente expansión de la oferta de divisas por la lentitud en el ritmo de recuperación de la industria petrolera y de las exportaciones en general, pues vas a tener un componente económico importante que determina esto. Recordemos que este año también aumentó sustancialmente el bono de guerra económica, y las remuneraciones también del sector privado que se han venido recuperando por la recuperación de la economía, y eso evidentemente, Esther, inyecta una cantidad importante de dinero que impulsa la demanda o el consumo de bienes y servicios, y todo eso repercute en la demanda del mercado cambiario. Ahora, ¿cuál es el componente de guerra económica que es que se puede inferir de lo que está ocurriendo? Bueno, que todas esas presiones existieron a lo largo de todo este año, incluso desde principios de año, incluso desde parte del año anterior han venido ocurriendo esas mismas presiones que te estoy mencionando, y sin embargo no se había producido esta brecha, este salto entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial. Viene casualmente a producirse justo poco tiempo antes, durante y todavía continúa después del evento electoral. Y ese es un comportamiento estadísticamente significativo que hemos estudiado a lo largo de muchos años de toda esta guerra económica que hemos tenido, y que precisamente nos ha permitido inferir que existe un componente político, un componente de guerra económica, porque la brecha cambiaria siempre se dispara en momentos o eventos electorales o eventos de incidencia política o claramente asociables a el factor político. Entonces, eso no es una casualidad, eso no se debe al azar, no es un comportamiento aleatorio, es sistemático y es un factor que por lo tanto puede ser considerado como un factor causal. Es decir, ¿qué es lo que cambia de las presiones que están existiendo, que he mencionado en mi primera parte de la intervención hasta este momento, que han venido ocurriendo tanto desde el año pasado como a lo largo de todo este año, y sin embargo no se había disparado la brecha? Por allí dirán, bueno, lo que pasa es que los efectos se acumulan, debe pasar el tiempo para que para que se vean las consecuencias, y por eso es que revienta ahorita, pero qué casualidad que fue justamente durante el evento electoral. Entonces, ¿qué ocurre? Acá se flexibilizó, aun cuando poco, pero sí se flexibilizó parcialmente el encaje legal bancario, que ha sido, en mi criterio, el único mecanismo o barrera que ha resultado finalmente efectivo para frenar esas tendencias especulativas asociadas a fenómenos políticos que cargan sobre el mercado cambiario, porque la liquidez, la posibilidad de que la banca expanda la liquidez por multiplicación secundaria, está muy restringida. Entonces, cuando tú le liberas eso a la banca, ya eso se comprobó, por eso se aumentó el encaje legal en Venezuela tan alto. Se comprobó que ese dinero que la banca multiplicaba, pues en lugar de ir a inversión productiva, ¿verdad?, a estimular la economía, etcétera, lo que iba era a cargar sobre el mercado cambiario y ejercer Era lo que se llamó en su momento la bicicleta cambiaria, ¿no? Exactamente, la bicicleta cambiaria, que también tenía toda una vuelta en relación con la frontera, con Cúcuta, con las casas de cambio de frontera, todo ese tema, y también la fuga del efectivo. Todo eso era un mecanismo muy bien engranado, que se utilizó en su momento para inducir estos fenómenos y presionar sobre la divisa. Además, es como evidente o claro, digamos, de sentido común, que ante la situación política que estamos viviendo, con una expectativa de que muy pronto, probablemente en enero, no se sabe si los países occidentales van a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, incluso
proclamarlo o autoproclamarlo por allá, no sé, juramentándose será ante el rey de España o X. Bueno, ese Guaidó 2.0 o 3.0 evidentemente debe ir aparejado. Acuérdate que estos son técnicas de guerra híbrida que incluyen no solamente el aspecto político, la presión diplomática, la guerra cognitiva en términos de medios de comunicación, sino que además se apareja de una guerra económica, ¿no? Entonces, ahora, ¿tú crees que ese escenario puede ocurrir independientemente de los resultados de las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo? Mira, el escenario pudiera ocurrir. Recuérdate que Estados Unidos en materia de política exterior todavía tiene vigente el decreto Obama, que nos considera una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses y la política exterior de los Estados Unidos, y eso no va a variar, sea cual sea el gobierno de turno que esté al mando en los Estados Unidos. Eso es una política de Estado. Además, la ley el bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela es ley en los Estados Unidos. Hay varias leyes ya aprobadas. Eso es muy difícil que cambie de la noche a la mañana por un cambio de gobierno. Lo que sí es que todo va a depender de si se mantienen las dificultades que tiene Estados Unidos desde el punto de vista del precio de la gasolina en su mercado interno y desde el punto de vista de la crisis migratoria que tiene en su territorio. Si esas presiones continúan, pues evidentemente va a haber, digamos, justamente una presión, una motivación importante, una fuerza importante para que decisiones radicales en contra de Venezuela no se tomen, pero podemos asistir, por ejemplo, a un escenario donde se reconoce a un gobierno paralelo, como ha sido hasta ahora, pues con el tema de Guaidó y todo eso, y la asamblea de opositora del año 2015, etcétera, y mantener eso, un gobierno paralelo, digamos, de diplomático, de reconocimiento diplomático, que en la realidad no existe, pero bueno, en esos términos sí, y al mismo tiempo mantener una serie de flexibilización de sanciones que permitan la actividad petrolera, etcétera, como ha sido hasta ahora y como previsiblemente va a continuar por los factores o las dificultades que tiene Estados Unidos de manejar sus propias crisis internas, ¿no? Entonces, pero es muy probable, para mí es muy probable que incurran en su estrategia Guaidó 2.0, y visto así, pues es comprensible, es entendible que esto que está ocurriendo con la brecha del tipo de cambio forme parte de los mecanismos de guerra económica. Recuérdate que la guerra económica nosotros lo estudiamos estadísticamente y determinamos que en octubre del año, octubre del año 2012 arrancó la guerra económica como tal en Venezuela, que fue el momento en que se disparó exponencialmente la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial. O sea que ese es el indicador clave, esa brecha justamente de la que estamos hablando hoy, que te indica si viene una agudización de la guerra económica o continúa una situación de mitigación de la guerra económica. Estamos conversando con Luis Enrique Gabazú, economista e investigador en ciencias sociales. Ahora hay otro indicador que preocupa, a pesar de que sus niveles se han mantenido dentro de lo esperado para el año 2024, que es el tema de la inflación. Si bien hay un repunte desde julio, creo que comenzó a verse un aumento en la inflación, pues sigue estando en una cifra la intermensual y en dos cifras el acumulado anual. Sí, Esther, la inflación es un componente, un indicador macroeconómico que va muy aparejado, en el caso de Venezuela, del tipo de cambio, es decir, de la depreciación. Recuérdate que estamos hablando de moneda, sea moneda nacional, sea moneda extranjera. La inflación es la depreciación de la moneda sobre sí misma, ¿no? O respecto de sí misma, la pérdida de valor. Y la depreciación digamos, en términos de cambio, es la pérdida de valor de la moneda respecto de otras monedas, ¿no? Entonces, a la final es pérdida de valor. Son dos indicadores que van muy ligados, sobre todo cuando tu economía depende mucho de importaciones y, por lo tanto, de la disponibilidad de divisas que tengas para comprar esos bienes y servicios en el extranjero. Entonces, como es el caso de la economía venezolana. Entonces, evidentemente, si tienes una presión
de pérdida de valor de la moneda respecto de las monedas extranjeras, eso va a cargar sobre la presión de la depreciación del valor de la moneda respecto de sí misma. O sea, los bienes y servicios se encarecen, ¿no? Porque en su mayoría son importados y se compran con moneda extranjera. Entonces, allí, bien sea porque son bienes de consumo final importados directamente, o bien sea porque son componentes de la estructura de producción que nosotros en su momento determinamos en varios estudios que llegaba hasta el 90% y más de las estructuras totales de costos de las empresas manufactureras en Venezuela, sobre todo de las medianas hacia grandes, digamos de componentes importados, ¿no? Entonces prácticamente cuando se dice aparato industrial nacional o industria nacional, es un eufemismo porque cuando tú desmenuzas hacia adentro ves que la inmensa mayoría de lo que ellos trabajan, lo trabajan con insumos importados. Entonces, a la final, ¿cuál es el aparato de producción nacional, no? Y eso impacta directamente sobre la inflación. En mi criterio, el principal ingrediente que está alimentando la inflación es la tendencia a la depreciación de la moneda respecto a las monedas extranjeras, ¿ok? Pero también, evidentemente, todo eso, ambos indicadores, se ven influidos por la presión de demanda, es decir, al aumentar. Claro, porque además en esta época del año tradicionalmente hay un poco más de recursos en la calle y también se produce un consumo mayor de bienes no esenciales, que en su inmensa mayoría son importados. Ese es un componente importante que se me había olvidado mencionar y qué bueno que lo traes a colación, Esther, es el tema de la estacionalidad. Recordemos que estadísticamente siempre se observa un comportamiento estacional donde el último trimestre de cada año siempre es el de mayor depreciación de la moneda, porque lógicamente viene diciembre y todos los comerciantes, los importadores, etcétera, comienzan a demandar divisas para poder comprar en el extranjero los juguetes, las cosas decembrinas, todo lo que alimenta el consumo nacional decembrino por la estacionalidad, la época del año. Entonces también eso es un elemento que, confluyendo con todos los demás, hace que en este momento exista esa brecha. Pero si no se frena o se mitiga la brecha en momentos como este, y se permite que siga aumentando, pues es posible que la brecha se dispare. Y entonces quedarán allí dos alternativas, en mi criterio. Una será devaluar la moneda oficial para disminuir la brecha, es decir, como se hizo durante mucho tiempo acá en el país, que el tipo de cambio oficial iba detrás del tipo de cambio paralelo, persiguiéndolo para tratar de que la brecha no aumentara, ¿no? Con todas las repercusiones y consecuencias que eso tuvo en disminución del nivel de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los venezolanos y venezolanas. No, pero la otra alternativa es que el gobierno reimponga el encaje legal, es decir, elimine las flexibilizaciones y lo aumente a los niveles en que tuvo que hacerlo inicialmente para frenar esa tremenda presión sobre el tipo de cambio. Entonces, claro, eso no te va a corregir el problema de las variables económicas que mencioné, aumento de la demanda, disminución de las remesas, disminución de los ingresos por criptomonedas, lentitud del ritmo de expansión de la industria petrolera, de las exportaciones no petroleras, etcétera, pero sí te va a ayudar a que ese componente político de guerra económica que carga sobre una demanda excesiva del mercado cambiario por lo menos se mantenga a raya y te surte un efecto mitigador de esa brecha, hasta tanto las exportaciones venezolanas pues repunten un poco más y permitan equilibrarlo por sí solas. Te agradezco siempre tu disposición a conversar con nosotros, Luis Enrique. Esperemos que este análisis tenga unas vías de salida que favorezcan al pueblo venezolano, porque, bueno, hay también una enorme expectativa. Yo creo que también eso, como tú lo mencionaste bien, está presionando sobre lo que pueda suceder en enero, tanto el reconocimiento internacional como las movidas internas alrededor del hecho político de que comienza un nuevo periodo constitucional el 10 de enero. Gracias, siempre bienvenido. Muchas gracias a ti, Esther. Feliz día. Era Luis Enrique Gabasud, economista e investigador en ciencias sociales. Vamos a hacer una pausa y volvemos en minutos.